vamos a recibir la visita de Alejandra Jiménez. Ella es licenciada en Trabajo Social, recibida en la Universidad Nacional de La Matanza, magíster en Cultura y Sociedad y doctora en Cultura y Sociedad por la Universidad Nacional del Arte del Centro Argentino de Etnología Americana. ¿Digo bien? Sí. Ahora bien, ahí está. Y se desempeñó como becaria de investigación de la Universidad Nacional del Arte entre 2009 y 2016 en el área de Antropología Médica y es autora de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y escribió para compilaciones internacionales y autora del único libro Instrumentos de Dios, Manos que Curan. Actualmente se dedica a la docencia e investigación en nuestra universidad y en la Universidad Nacional de Moreno, y es un placer recibirla y ahora se van a enterar de qué nos va a contar Alejandra en el día de hoy. Gracias, Alejandra, por venir. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que te llevó, más allá de que sea tu tesis doctoral, elegir esta temática? Empezó porque la beca de investigación que concurso era para un centro, una unidad ejecutora del CONICET que trabaja lo que es complementariedad terapéutica. Y bueno, el tema era encontrar un tema que mis compañeros no estén investigando y que a mí me genere cierto, que te genere ganas, porque claro, investigar durante tantos años algo que no te gusta se hace un fastidio. Y en la primera investigación de maestría yo tocaba 3 temas en cuanto a lo que era la reciprocidad. Y lo que me parecía como empezar a investigar era este fenómeno social de Padre Ignacio. Porque empezaba a leer que 30.000 personas asistían por fines de semana y bueno, entonces empecé a investigar al Padre Ignacio, pero ahí me di cuenta que las personas que iba entrevistando me llevaban a otros curas sanadores. Y quizás tan cerca lo tenía el Padre Mario, pero mucho no conocía. Y entonces lo que me di cuenta que si quería dar cuenta de este fenómeno que era la complementariedad terapéutica religiosa en curas sanadores, seleccioné el Padre Ignacio como un fenómeno de hoy, pero no podía dejar de estudiar a los otros 2 curas, que era el Padre Ignacio y el Padre Mateo de acá del conurbano. Y otra cosa, para hacer relación a esto, lo del trabajo social, lo que me abría la puerta, el doctorado de la antropología médica, era con la experiencia del hospital cuando intervenía. Uh-huh. En el hospital, el doctorado que hice, que después se basa en la investigación, las materias, trabajas mucho con un montón de materias, y una de las materias que tenemos es diferentes medicinas. Y lo que nosotros notábamos en el hospital era cómo la medicina tradicional nuestra, que sería el curanderismo, así lo denomina Idoyaga Molina, aparecía mucho en el hospital. Las madres que hacían, le daban un té o le curaban el empacho. ¿Y qué pasaba? Los médicos lo que generaban eran: Alejandra, vení a la guardia, que hay un chico con alto riesgo social, porque... Y quizás... estas materias lo que me sirvió fue empezar a trabajar con los médicos, que había otro tipo de medicinas, que la idea es que podrían entender al otro en esta de la elección y no quizás juzgarlo y era todo un sometimiento que les hacían a las madres, con esto ya que te catalogan en alto riesgo social, que pusiste en riesgo a tu hijo, que un sistema totalmente expulsivo. Claro. Entonces esto es lo que a mí me daba herramientas para ir trabajando, entender al médico, porque está formado desde su profesión así, pero también entender a las madres y a los chicos. Claro. Y entonces ahí poder trabajar, ¿no? Cómo esto me sirvió también para la parte de la intervención. Digo, qué importante esto de, como trabajadores sociales, ¿no? Poder conocer en este caso, vos estás hablando de 3 experiencias muy puntuales y de raigambre católica, pero digo también que es bueno conocer acerca de estos otros métodos como el curanderismo, cosas que van pasando de boca en boca, porque también desde esa manera se puede ayudar a quien esté en esa situación y, como vos decís, no excluirlo ni prejuzgarlo, sino el conocer que quizás desde su creencia o desde su bajo recurso o simplemente porque está convencido de eso, quiso hacerlo mejor para su hijo, ¿no? Me parece importante conocerlo para poder también ayudar y ver dónde realmente hay un riesgo y dónde forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Claro, sí. Alejandra, y bueno, decidiste tomar estos 3 casos y ¿qué te fuiste encontrando? Lo que empezaba a hacer fue, en todos hice un gran trabajo de campo. La investigación dura desde el año 2013 hasta el 2016. Así que fui a Rosario varias veces para poder comprender ese ritual católico que se hacía. Y después, en Martín Coronado era el Padre Mateo y en Matanza para el Padre Mario.
la verdad que el fenómeno que más me había interesado, que era el Padre Ignacio, fue el que menos me interesó después, porque los otros 2 curas fue todo un trabajo de reconstrucción de su historia. Entonces son, en el caso del Padre Mario y el Padre Mateo más que el Padre Mario, son curas que Mateo no se los conoce. No, es trabajar con ese médico que tiene un poco de quizás resistencia a este tipo de manifestaciones de la fe o de curanderismo. ¿Cómo se le trabaja al médico también? No sé, se le explica, contanos vos cómo es esa parte, digamos. Lo que habíamos llegado a hacer, ya ahora en el hospital no trabajo más, pero lo que se había podido lograr era esto, como el respeto al otro desde la elección, ¿no? Entonces, es decir, la idea es que no deje de venir al médico, pero si nosotros lo que fue hacer un trabajo con el jefe de los residentes y con los residentes, con el apoyo de la coordinación médica. Que la idea era que no deje de venir al médico, pero también si lo que nosotros le decíamos del servicio social es, si vos la cuestionás, encima le estás diciendo todo lo malo que está haciendo, lo que ella cree que está bien y que es válido, que es esto de tomar alguna complementariedad, lo va a seguir haciendo. Lo que va a dejar es venir al hospital. Entonces, lo que fuimos trabajando es eso, es como, bueno, lo que los médicos lograron es decir, bueno, seguí haciendo esto, pero también... No desatiendas esto otro. Claro, como hacer los 2 tratamientos a la vez. Y el tema de la violencia, ¿no? Como esto, porque es violento, ¿no? Uno se pone como mamá y vos quisiste hacer algo bueno por tu hijo y te llevas al hospital y te dicen que sos un desastre, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la madre? Claro. Entonces es poder trabajar esto desde las relaciones y de comprender que el otro puede elegir otra forma. Entonces, bueno, de eso se pudo hacer y se pudo trabajar mucho. Claro. Con lo que surge. Eso también te lleva a investigar, que quizás lo que a mí me llamaba la atención cuando yo iba a los pases de sala, que decía intoxicación folclórica y alto riesgo social. Entonces lo que había empezado a investigar era ¿por qué esto? Y en la UBA tienen una materia los médicos que estudian cada yuyo y el efecto colateral que puede hacer. Entonces ese médico, que uno algunas veces también tiene como que entenderlo, está formado desde este lugar, ¿no? Si ya te resetearon decir que esto hace mal, claro, al otro no lo vas a poder comprender que... Entonces, lo que tratábamos de trabajar era esto, bueno, como un yuyo hace mal, también un medicamento también puede tener este efecto colateral. Claro. Y bueno, eso nos lleva a quizás como poder hacer como estrategias desde lo médico y desde el servicio social para... Claro. ¿Qué nos podés contar de, por ejemplo, el Padre Mateo, que a priori, o por lo menos para mí, es el menos conocido y ha tenido una historia también interesante? Al Padre Mateo me llega su nombre a través de personas que habían asistido al Padre Ignacio, porque siempre partía como el Padre Ignacio, y el Padre, como que esa historia me abre la puerta a los otros curas. Claro, porque hace un ratito contaste que al final fue la que menos te interesó, o por lo menos la que te llevó a conocer otras cosas, la del Padre Ignacio, ¿no? Claro, porque uno ahora googleás y está todo. Yo pongo Padre Ignacio y está toda la historia. Entonces, del Padre Mateo no había nada. Vos pones Padre Mateo Pozos y no hay nada. Solo el lugar donde tiene la iglesia. Entonces fue reconstruir toda su historia y toda su historia de vida que me llevó también. Una señora me dice que ese cura había estado con el Padre Mario. Se llevan 20 años de diferencia. Y me dijo, en uno de los libros del Padre Mario está el testimonio, y lo busqué y lo encontré, y ahí era esta persecución que tenía el Padre Mario con el Padre Mateo. Fueron muy perseguidos desde la Iglesia Católica. Entonces el Padre Mateo fue a verlo al Padre Mario, que ya había pasado todo eso cuando se instala Catán. Entonces le dice que va a ser perseguido, pero que él tenía que seguir por la misión que había venido, que Dios le había dado, que es esto, que ser un instrumento de Dios para curar. Y que escuche su corazón. Entonces él siguió curando y fue castigado por la iglesia, porque después lo mandan a Uruguay, porque son curas misioneras. Claro. Y ahí en Uruguay, ¿sabés si siguió con...? Siguió, porque esta persona
esta señora que trabaja hoy en día con el padre Mateo, le mandaba fotos de personas de acá que necesitaba su bendición y él siguió trabajando allá. Después vuelve y se instala en Martín Coronado. Este ritual, no sé si está bien dicho así, Sí. Alejandra, vos me corregirás, tanto del padre Mario como del padre Mateo, consisten en la imposición de manos. ¿Cómo es? ¿Hay una preparación? Viste que cada uno tiene su forma, digamos. En los 3 curas, que es una de las cosas que se analiza en el capítulo 4, es el análisis del ritual de bendición. En los 3 curas sanadores hay una imposición de manos, que son fracciones de segundos. A diferencia de los carismáticos, que es un ritual mucho más, de muchos minutos Intenso. más, mucho más intenso. Y hacen imposición de manos. En el caso de Mario y de Ignacio no se habla, no se le dice qué problema de enfermedad se tiene. Mateo sí te pregunta. Y Ignacio es el único que te manda a tomar agua bendita. Ignacio te da como un tratamiento a seguir, que es agua bendita por 5 días, depende del problema que tengas. Claro. Él le dice una seña, le da a su colaborador y el colaborador te da el tratamiento. En los otros 2 curas solo es la imposición de manos y cuando ellos requieren necesario que vuelvas a 15, una semana. Y más allá de que... no sé si lo aclaramos fuera de micrófono ya o en el aire, pero más allá de que vos no buscabas milagros, registrar el milagro, sino esto de la complementariedad y la reciprocidad, digo, te has encontrado, imagino, con historias de personas que te han dicho, me curé. Sí, fueron muchas las personas que te decían que quizás iban, ya estaban, había un testimonio, creo que fue del padre Mario, que el hijo tenía le habían encontrado un tumor en el hombro, creo, y bueno, tenía fecha de operación, que ya tenía que ir, y ella siguió yendo al padre Mario hasta cuando le hicieron el último estudio, el tumor había desaparecido. Muchas personas me fui encontrando en sus relatos que se habían curado o que la enfermedad se había detenido. Y en algunos no, pero sí lo que me decían los familiares de las personas que transcurrieron esa enfermedad, que el transcurrir fue en paz y sin dolor. Entonces, un alivio hubo y la fe como algo que cruzaba esto, ¿no? Como, bueno, si vos tenés fe, lo vas a conseguir. En metodología le decimos como la saturación del concepto. Fe era un concepto que saturaba, porque en todas las entrevistas, la fe era algo como vertebral. Alejandra, el padre Ignacio, que está en Rosario, digamos quizás el más conocido por la cantidad de años que ya lleva esto, pero también tiene un mecanismo similar, ¿no? Decías algo por ahí, un tratamiento, además de imponer las manos, pero todos los 3 giran en torno a esto, a la capacidad que tenga cada uno de depositar su fe y en esa imposición y en ese acto de bendición poner su esperanza de alguna manera, ¿no? Sí, en los 3 lo que tiene es la imposición de manos como elemento central de los 3, ¿no? Que los 3, el ritual de fracciones de segundo, y esto como que quizás en Mateo se siente más, pero en Ignacio también es esto de la energía, ese calor que se siente cuando te está haciendo la imposición de manos, como forma, ¿no? Como una elección, algo complementario o como decíamos antes, ¿no? Esto de transitar la enfermedad y como un alivio, sentir un alivio a través de la fe y de más que nada la fe, porque no está tanto la religión. Acá vos vas más allá porque va gente de diferentes religiones a recibir la sanación, la bendición. Claro. Alejandra, y bueno, a lo largo de todos estos testimonios y contabas al comienzo que llevó muchísimos años, desde el 2013, ¿cuáles han sido las conclusiones a las que arribaste y que seguramente contás en el libro? Una de las cosas que me ha llamado la atención es que las personas que eligen este tipo de tratamientos no siempre se lo dicen a su médico. Es como algo que se guardan para ellos, porque como el otro va a cuestionar si hace bien o no hace bien, o que te diga, bueno, anda, total no hace nada, que aunque te digan, anda, total no hace nada, no está bueno. Te condiciona, Te condiciona porque, entonces fueron una de las cosas que hay cosas que se reservan para ello, y esto de la confianza que le tienen al profesional, ¿no? Como que prefieren, bueno, guardárselo. La fe fue como un concepto
que guió toda la investigación y tomarlo como las personas te lo definían, ¿no? Esto que vos sabés, muchos te dicen, bueno, vos sabés que existe algo que no ves, algo que no puedes tocar, pero esto que va a pasar, ¿no? Esto de la creencia. Y una de las cosas que tomamos, que no lo dije en ningún momento, fue esto de la reciprocidad. ¿Por qué esto de la reciprocidad? Esto de dar, devolver, dar, recibir y devolver. Trabajo este concepto que es de Mauss, que es un antropólogo francés, porque lo que creía que Dios le da, como ellos mismos se definen, el don de la sanación. Son instrumentos de Dios. En los tres son instrumentos de Dios. Ellos no tienen como que hacen el milagro, es a través de Dios que lo hacen. Entonces dan, y las personas le tienen que devolver de alguna forma. No es porque ellos sí lo imponen, sino que sale de las personas que tengan que devolver. Y en los tres hicieron obras magníficas. El padre Mario hizo la obra de Catán, que todos conocemos, sí, ¿no? Muy importante. El padre Mateo, Martín Coronado, hizo un noviciado que es para toda Latinoamérica, que los que estudian para curas vienen a estudiar acá. Y el padre Ignacio levantó la iglesia de Natividad del Señor en el barrio Rucci, que era un barrio que no tenía vida, y a través que él se instaló ahí, tomó vida y construyó toda la iglesia. Entonces ahí viene esta tríada de recibieron, las personas reciben este don de la sanación, el cura tiene el don de la sanación, se lo da a las personas y las personas lo tienen que de forma retribuir. Y eso se veía, ¿no? Como algo que también mencionaba como algo importante, que a través de los testimonios de las personas me decían que han recibido donaciones muy importantes. Claro. Pero no, son padres, en el caso de Mateo o Mario, como uno puede ver son curas muy humildes, Ignacio también. Entonces no es como algo que se quedan para ellos, sino que vuelve a la comunidad de alguna forma. Alejandra, y si vos como en el rol también de trabajadora social que ejerces tu profesión, ¿qué te parece, como para dejarle a los que están del otro lado y que también son trabajadores sociales o están estudiando, cuál es el mensaje de alguna manera o la importancia de esto que comentamos, esto de la complementariedad y de conocer estos episodios y que existe más allá de la medicina tradicional para poder ayudar en el rol de cada uno? Creo que siempre como trabajadores sociales es entender y comprender el cómo el otro piensa y actúa, ¿no? Muchas veces como que estamos, algunas veces uno dice cómo tiene que hacer, más allá que también se ven en los trabajadores sociales, pero siempre comprender desde la cultura del otro, lo que otro, por qué actúa de esa manera, por qué piensa así, por qué cree que va a ser la forma. Como decía Dani, esto del doctor Maglio, ¿no? De empezar él a través del escuchatorio, ¿no? Que ella nombraba esto de poder tener siempre uno estar en ese lugar de trabajo, porque a partir de ahí uno puede hacer las verdaderas intervenciones, ¿no? Claro. Si ya vamos con lo preestablecido que cree y no logró la escucha y qué le pasa al otro, es como que siempre vamos a tener una pata incompleta. Bueno, les recordamos, el libro se llama Instrumentos de Dios, Manos que Curan, historias de curas sanadores, Padre Ignacio, Padre Mario y Padre Mateo, de Alejandra Jiménez. Así que un placer, Alejandra, que nos hayas recibido. Muchas gracias. Y bueno, y que sea también docente de la casa, investigadora, y graduada de acá. Así que es todo un orgullo para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer.